Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y bueno, ya estoy aquí y me da muchísimo gusto presentarlas en esta segunda parte del programa a Rosina Uranga y Lourdes Salgado. Muchísimas gracias. Bienvenida Rosina, bienvenida Lourdes. Déjenme les digo quiénes son. Rosina Uranga es una psicóloga. Ella, bueno, trabaja en varias partes, pero viene ahorita como psicóloga del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, está también en CAPS y bueno, Rosina siempre me gusta mucho cuando viene a presentarla porque es una de las pocas psicólogas, o a lo mejor ya muchas, ya ni sé, seguramente han de ser muchas, que ejercen la profesión, ejercen la psicología con visión de género y esto es muy importante y sobre todo muy importante porque trabaja en las organizaciones de la sociedad civil donde llegan muchísimas mujeres en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, donde atienden a mujeres víctimas de violencia, mujeres que necesitan apoyo, como es el caso de Lourdes Salgado, que yo le decía ahorita al inicio, es una de las mujeres, varias mujeres que están denunciando, bueno, algunas legalmente, otras públicamente, al juez cuarto de lo penal, de lo familiar, perdón, Carlos Espino, él es juez cuarto de lo familiar, y lo están denunciando porque consideran que está actuando mal, que está actuando en su contra, y casi todos los casos se parecen. Estuvo la semana pasada acá Ana Garza, ella es una de las personas que lo demanda legalmente, y bueno, ahora vienes tú, Lourdes, y yo quiero decir, le decía a Ana también, que valoro mucho que estén acá, valoro mucho que estés acá, yo sé que es difícil, ya de por sí son víctimas, y luego andan allí en su proceso jurídico, batallando para que las atiendan, y luego todavía venir a hacer público esto es difícil, yo lo valoro y bueno, me da muchísimo gusto que estés acá. Yo creo que la denuncia pública es importante para lograr pues que los funcionarios hagan su trabajo, es lo único que se pide, que hagan su chamba, no se les pide nada extraordinario, lo que tienen que hacer, y entonces bueno, pues de eso se trata. Entonces bienvenidas las dos, me da mucho gusto que estén acá. Y si quieres empezamos, Lourdes, como tú te sientas, como tú vayas viendo, pero a mí me gustaría que nos cuentes tu vida, como tú la quieras armar y como tú la quieras decir, para que la gente entienda por qué andas acá, qué andas haciendo acá, qué de tu vida, o sea, una mujer joven, una mujer guapa, inteligente, por qué tiene broncas de violencia y por qué anda batallando con cosas de jueces, ¿no? Sí, mira, bueno, la verdad es que cuando uno llega al matrimonio, me imagino todas llegamos pensando que pues es difícil y que vamos a batallar y yo en mi matrimonio pues también con la ilusión de ser felices, ¿verdad? Y luchas para que se lleve a cabo una bonita relación. Sin embargo, yo no me di cuenta que estaba viviendo violencia familiar hasta que ya me separé. Yo, la verdad, platicando con mis amigas, las compañeras de trabajo, todas pensamos que el matrimonio pues es difícil de llevar y yo veía muchas cosas como normales. Para mí decía, bueno, pues es que así se batalla en el matrimonio, y lo veía como, bueno, hay que luchar y para llevarla mejor. Ahora que te queda claro que es violencia, ¿qué era? ¿Qué era qué era eso que te pasaba que ahora dices, no, pues sí es violencia? Sí, mira, bueno, por ejemplo, los cuestiones de verbales, ¿verdad? ¿Insultos te refieres? Sí, insultos, aunque leves, ¿verdad? Al inicio, pero ya después hubo violencia de omisión de algunos, lo que es el tratar de llevar a cabo una relación bonita, violencia económica. Yo realmente al primer año de casada enfrentamos situaciones donde el señor Rafael Vázquez Torrijos, mi expareja, él se quedó desempleado, entonces empecé yo a hacerme cargo de la familia, tratando de apoyarlo como todo obligación, ¿verdad? Como pareja, pero finalmente vine siendo la responsable por 11 años de la manutención de mi familia, ¿verdad? Entonces, de ahí otras situaciones como no ayudarme a educar a los hijos, ir hacia adelante con los mismos objetivos. Yo trataba de poner orden, límites con mis hijos y no tenía el apoyo de él, ¿verdad? Entonces, siempre las negativas. Y bueno, finalmente todo eso lleva a
a que el vaso se derrame, ¿verdad? Después de varios años, pero sí te voy a mencionar algo muy importante que yo viví, es que yo estaba en constante amenaza porque sabía de la existencia del licenciado Raúl Yáñez Bustillos. Este licenciado, cuando yo recién me casé, vi la importancia de cómo podía arreglar los problemas, porque la familia de mi ex esposo tuvo un problema muy serio y vi la seriedad del problema y lo resolvió. Entonces, desde entonces, yo quedé un poquito así alarmada porque cada vez que teníamos situaciones conflictivas, las diferencias que podíamos llegar a incluso a pensar en una separación, el señor Rafael Vázquez Torrijos siempre les comentaba a los niños que no se preocuparan, que cualquier separación ellos podían ir a declarar ante el juez. Y al mismo tiempo les recalcaba de que donde vivíamos ahí era su casa, que era casa de él. Entonces me quedaba un mensaje de un sinsabor muy triste porque me sentía amenazada. Amenazas veladas, amenazas. Yo la verdad no daba ese paso definitivo de salirme de ahí, de hablar de una separación, porque mi mayor temor era que él siempre les decía que ellos podían declarar ante el juez, y pues yo conocía al licenciado que tenía bastante conocimiento de las leyes y dije, bueno, era algo difícil para mí pensar en que mis hijos pudieran pues quitármelo, ¿verdad? Y que así fue finalmente, ¿verdad? Yo por varios años no tomé esa decisión porque sabía de la existencia de él, o sea, la sombra de él me siguió por algunos años y yo no tomé esa decisión porque mi mayor problema o temor era ese. ¿Cuándo te separas? ¿Cómo y cuándo decides? Sí, mira, pues lamentablemente me quedé sin trabajo. En el 2008 hubo la crisis mundial, el tsunami del conocido Chapter 11. En el 2008 me quedé sin trabajo y pues yo era la que sostenía a la familia, y ahí fue cuando ya empecé a tomar decisiones drásticas, decir ya no puedo seguir con esta situación porque era yo todavía la responsable de tratar de conseguir trabajo para sacar adelante a la familia. Yo no me veía ¿Cuántos con hijos, apoyo. Lourdes? Dos hijos. Entonces, en ese momento yo quise, ya desempleada y viendo situaciones en que yo me sentía la única responsable de sacar a la familia adelante, por otras cuestiones muy evidentes que se presentaron, pues tomé la decisión de hasta ahí llegar, ¿verdad? Y una vez que tomé la decisión, traté de, obviamente, llegar a un acuerdo, a alguna negociación con él, como educados a nivel más profesional de ambos, pero no se pudo. Incluso yo cuando hablaba de una separación pedía un apoyo de unas licenciadas en psicología para que nos ayudara a esa ruptura, para que mis hijos no fueran dañados emocionalmente con esa decisión. Sin embargo, fue todo lo contrario. Ahorita llevamos 5 años y mis hijos han sido marcados para el resto de su vida, ¿verdad? Ha sido muy, muy desgastante todo este proceso. Entonces, cuando yo tomo la decisión... ¿Se separan en un divorcio contencioso? Porque no llegamos. ¿Él no acepta? No acepta porque las condiciones que se dan, pues obviamente yo lo primero que pedí fue a mis hijos. Eso estuvo muy, muy claro desde un principio. Pero su postura es no, los niños no salen de esta casa. ¿Sí? O sea, él quería quedarse en la casa y con los hijos. Sí, porque él dice, no, los niños... que tú te fueras. Sí, así es, esta casa es de los niños. Le digo yo, bueno, pero entonces alguien tiene que salir. Y textualmente me dice, pues a mí no me sacan ni con todo el ejército. Entonces dije, yo no me voy a salir caminando de esta casa y dejando a mis hijos. Sin embargo, yo sabía que el sustento económico era pues de mi parte. Entonces, bueno, de ahí ya que no llegábamos a ningún acuerdo, tomé la decisión de la separación y mi demanda llega al juez cuarto de lo familiar, el juez Carlos Espino Holguín, y el licenciado que me atiende en esa ocasión me da las buenas noticias de donde yo tenía la guardia y custodia
y pues que todo estaba favorable. Entonces mi entender de toda la vida ha sido es que una vez que uno tiene la guardia y custodia pues ya la tienes, o sea, no es algo que se quita fácilmente. Pero él se queda en la casa y tú te vas con tus criaturas. No, yo me deposité ahí. Ahí. Porque la postura de él era de que los niños, era su casa y que ellos estaban ahí, entonces su entender era de que pues, los niños, pensaba en el bienestar, él, de los niños, ¿verdad? Entonces dije, bueno, si él considera que los niños deben permanecer en su hogar, pues entonces el que se va con mucha pena, ¿verdad? Pues lamentablemente así fue. Entonces, cuando yo estoy con mis hijos en la casa, trato de ver a ver su reacción para ver si responde a la demanda o busca tener convivencias, que es lo que es normal que se da en un proceso. Sin embargo, no se dio así. Pedí a los niños, él nunca lloraba ante los niños cuando llegaban a la casa llegaban llorando y decían que su papá estaba llorando. Entonces ahí fue cuando yo vi que algo estaba pasando, algo extraño estaba pasando, porque los niños llegaban llorando cada vez que salían con él. Y así se suscitaron algunas situaciones, señales en que me decía que algo estaba raro. Pero pasaron 3 meses y de pronto me habla por teléfono y me dice que la custodia la tiene él y que los niños los tenía él, que le preparara las maletas. Entonces fue ahí cuando el mundo se me vino encima, la verdad. ¿De cuántos años eran tus? Mi hija era de 12 y mi hijo en ese entonces tenía 8 años. Entonces, de ahí, pues empecé yo a investigar por qué estaba pasando. Lo que sucedió es que el juez cuarto de lo familiar no tomó en cuenta mi demanda, ¿sí? Simplemente la hace a un lado. Preparan otra demanda donde los niños llegan y dicen que yo los golpeaba, que golpeaba a su papá y una infinidad de mentiras, una demanda muy triste, muy, muy, muy triste. Y de ahí el juez se basa en que los niños dicen que yo los golpeaba y le da la custodia a él. Entonces, a partir de ese momento, ya tocando puertas con otros abogados, porque me empecé a desesperar y no empieza uno a desconfiar de los abogados, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de que realmente el licenciado juez Carlos Espino Holguín, él había transgredido mis derechos individuales al no notificarme. El hecho de yo contar con la custodia de mis hijos, yo ser la responsable en ese momento de mis hijos, de todo acto que ellos lleven a cabo, pues no se me dice, no se me notifica que mis hijos van a comparecer al juzgado. No, lo hacen a mis espaldas, ¿verdad? Entonces, si te fijas, no sé si has escuchado que la gente, es muy común que digamos, todos en general dice que los niños, el niño ya puede ir ante el juez, ya tiene edad para ser escuchado. Quiero decirte que después de la experiencia que yo tuve, yo creo y trato de decirles a las gentes, tengan cuidado con lo que comentan. A mí yo quedé muy sensible a ese comentario, porque lo viví. Y yo se los pregunté a varios jueces, a varios magistrados, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia en ese momento, a diferentes, porque han sido diferentes administraciones. Yo les pregunto y te lo pregunto a ti, Dora, de hecho, a ti, ¿tú serías capaz de escoger entre 2 seres queridos? No, pues no. ¿Sí? Entonces. O sea, escojo a este hijo o a este otro hijo, ¿no? O a tu mamá o a tu papá. ¿Sí? Entonces, a nuestra edad, ya con nuestra madurez, no, o sea, se me hace algo inhumano. Entonces, basados en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, o el artículo 12, dice que el niño debe ser escuchado, que debe tener, tener su opinión. Estoy de acuerdo, pero yo creo, digo, si yo tengo a mis hijos y la custodia la tengo yo, cualquier decisión que mi hija vaya a tomar, de ir a jugar o a pasearse, o cualquier decisión, tú sabes que uno está pendiente de ellos,
de ver qué es lo que vas a hacer, cuáles son las consecuencias, explicarle, ¿verdad? Oye, si tomas esa decisión, te alerto, te aconsejo que tomes X o Y medidas, tú sabes. Creo que si se trata de una decisión para escoger entre mamá y papá, mínimo se tenía que haberse notificado, ¿verdad? Es decir, bueno, entonces a lo mejor, digo, ese proceso que se lleva a cabo a diario, porque yo lo veo en los juzgados, veo niños ahí y me entristece mucho que estén en un proceso donde estén llevando a los niños a declarar, escoger entre mamá y papá. Entonces, para mí, digo, a lo mejor es válido, pero yo creo que no se vale que lo hagan a espaldas de uno de los progenitores, ¿verdad? Menos del quien tiene la guardia y custodia, ¿sí? Entonces, yo digo, si al niño se le va a preguntar, que también, vuelvo al punto, qué tan humano es. O sea, él, tú sabes, aunque no tenga esa madurez o cierta madurez, las consecuencias que pueda tener en el futuro. Lo que sí me quedó claro que cuando Rafael Vázquez Torrijos lleva y decide llevar a sus hijos, él se los llevó de la casa. Cuando él decía que en un inicio decía que la casa era de ellos. Entonces, y luego lo otro es que los hace contar mentiras. Dice que yo los golpeo. Te voy a decir las veces que yo golpeé a mi hija. Si acaso le di 2 cachetadas en toda su vida. Y separé a mis 2 hijos que se estaban peleando y estaban, tú sabes, los niños cómo pelean a veces. Separé a la niña y se cayó en la cama, así la aventé, por decir. Y ya de ahí se agarraron porque tu mamá te pega, tu mamá te pega y tu mamá te pega. Es una situación que ya lo platicaremos más adelante porque es un tema muy, muy amplio, que más adelante yo le generé una demanda de controversias por síndrome de alienación parental, en donde la persona empieza a programar el señor Rafael Vázquez Torrijos empieza a programar a mis hijos, desde que antes de nuestra separación, empieza siempre las violencias que ya después vi que él estaba haciendo. Y cuando conocí de la alienación parental, todos los síntomas y de dónde parte, vi que él ya les estaba empezando a hablar mal de mí. Les decía que yo me estaba volviendo loca, que yo estaba loca, les mencionaba mucho esa palabra, que yo les pegaba. Entonces, cuando los niños van y declaran ante el juez que yo les pego, para ellos es bien sencillo decir que sí les pego, porque él lo repetía muchas veces. Y yo sí recuerdo, te digo, 2 cachetadas, no sé, vamos a decir 3 máximo, y por eso lo estoy pagando. Sin embargo, después todo eso se aclaró a través del juicio, de que en realidad las atenciones que yo tenía con mis hijos, qué clase de madre era yo, etcétera, etcétera, se limpió esa imagen, se aclaró todo eso. Pero mientras tú lo compruebas, todo el desgaste que se lleva a cabo durante ese proceso, de aquí a que empieza el periodo probatorio para comprobar qué clase de persona eres tú, etcétera, etcétera, ya hubo mucho desgaste en los niños, ¿verdad? Él adquiere la custodia de los 2. Sí, de los 2. Entonces, yo ahí, desesperada, sin mis 2 hijos, empiezo a investigar y me dicen, es que usted no fue notificada, no se le avisó, los niños, o sea, debieron de haberle pedido permiso, van a declarar. Entonces, me aventuré, vi que estaban haciendo las cosas mal porque era otro juicio. Entonces, dije, ¿por qué no contestaron el mío si yo llegué diciendo que yo tenía violencia? ¿Sí? Entonces, ahí el juez cuarto, lo que vi de antemano fue que, ¿cómo es posible que son los mismos actores, ¿sí? Las mismas personas, es otra demanda y la otra la guarda, no la contesta? Entonces, claro, yo desde ahí, sin conocer de leyes, sin conocer procedimientos, procesos, digo, bueno, ellos juegan sucio, yo también, porque yo voy por mi hijo. Empecé una serie de aventuras, encontré un abogado, de esos abogados también que se las juegan bonito, y gracias a él pude recuperar a mi hijo 1 año más, y tuve a mi hijo conmigo 1 año más. Generamos otro juicio, este otro juicio llegó al juzgado primero,
Y ahí la juez Socorro Dueñez, en ese momento llega a mi juicio y pues yo sin saber, ¿verdad? Y el licenciado debió haber sabido cómo se nos iban a revertir las cosas, pero nunca me dijo. Pero pues él se aventuró y en el juzgado primero, después recibe la juez la notificación por parte de mi expareja y le dice, aquí está, yo tengo la guardia y custodia. Entonces se la vuelve a dar a él. Para entonces yo ya tengo a mi hijo y a mi hija. Pero en ese momento mi hija, como ya estaba más manipulada, no se quiso venir conmigo, se iba con su papá. Después me di cuenta por qué se fue, cómo la condicionó, que le prometió para que fuera ella a declarar. Bueno, total de que cuando ya estamos en el juzgado primero, ahí hay otra situación irregular. La juez le concede de nuevo otra vez la guardia y custodia a Rafael Vázquez. Entonces, porque en tiempo y forma ya la guardia y custodia el papá la tenía por el juicio en el cuarto de lo familiar. Entonces yo vuelvo y le digo, traigo un recurso de revocación. Aquí lo traigo en tiempo y forma. No, yo la tenía. Le doy la guardia y custodia que originalmente el juez cuarto de lo familiar me había concedido. Entonces la juez Socorro Dueñez ya no acepta ese recurso de revocación. Entonces digo, ¿por qué al señor Rafael sí le respeta? Le dice, en tiempo y forma tú tienes la guardia y custodia, te la doy. Yo llego, no, en tiempo y forma yo también la tengo, yo la tengo primero, y no me la da. Ese recurso de revocación se queda sin resolver en el juzgado primero. De ahí pasamos bueno, regresando un poquito nada más, cuando mis hijos declaran de que ellos quieren vivir con su papá y que yo les pego y el señor se queda con la guardia y custodia, ellos van un miércoles. Y el papá les promete que cuando ellos vayan a declarar, que ellos van a venir a verme cuando ellos quieran. Para el viernes mis hijos ya estaban conmigo. Ellos pasaron ese fin de semana porque querían estar con su mamá. Cuando él les habla y les dice, no, nomás van por un rato, los dejé por un rato, entonces empiezo yo a grabar, porque yo la situación la estaba viendo bien crítica y yo, pues tú sabes, te decía que desde que estaba casada yo sabía que de la existencia del licenciado y yo empecé a grabar muchas cosas. Entonces los niños le reclamaban, no papá, tú nos prometiste que cuando nosotros quisiéramos íbamos a ir con mi mamá. Entonces a partir del señor que ve que a pesar de que los niños declaran, los niños buscan ir conmigo, ese es el único fin de semana que pasan conmigo, porque después él ya no les permitió volver, ¿verdad? Pero cuando yo voy al juzgado primero, que ya son como un mes después, recupero a mi hijo y con él ya duró un año, ¿sí? Entonces, pues de ahí yo lo que descubrí después es que a la niña la habían convencido de ir a declarar, le iban a comprar una computadora, le iban a llevar al Paso y la cambiaron de salón, cosa que yo no había permitido que se cambiara de salón porque académicamente ella había sido separada de sus compañeritas y le beneficiaba académicamente estar en diferente salón. Yo viendo por el bien de ella le dije, no te cambias, hija, tú sigues ahí. Entonces, en todo lo que fue mi vida de casada, yo siempre fui una madre que les dediqué mucho tiempo, estudiando con ellos, cada fin de semana, cada sábado estábamos haciendo tareas, los llevaba a pasear, piñatas, pero también yo era exigente. Yo también trataba de establecer orden, límites. Sin embargo, si tú también escucharás a la gente en general, a veces hablamos de que la mamá más mala del mundo. Entonces esa era yo también, ¿verdad? La mamá que exige que se debe de haber cierta hora, hasta qué hora se ve televisión,
a tu papá no le contestas así, o a tu mamá no le contestas así, etcétera. Todo ese orden que yo trataba de poner fue utilizado en contra, ¿sí? Para ponerme a mis hijos en contra. Entonces, de ahí el juez cuarto de lo familiar se excusa, la juez primero de lo familiar se excusa de mi caso, luego llegamos a la juez del segundo de lo familiar y también ella se manejan ciertas irregularidades. Irregularidades donde tratan de, me convencen y no estaba bien asesorada por mis abogados de ese momento y se firma un convenio donde ya íbamos a tener a mis hijos una semana alternado, una semana conmigo, otra semana con su papá. Y cuando firmamos ese convenio yo estaba desesperada por ver a mi hija, yo ya quería ver a mi hija, entonces dije, ya lo que quiero es que no le hace una semana sí y una semana no. Entonces duramos casi un año en ese convenio. Iban y venían, cada 8 días estaban preparando maletas. Y bien cómico porque ese día que se firma el convenio, como yo no tenía buen tiempo con mi hija, ya tenía algunos meses, digo, oiga, juez, ¿me permite que que yo empiece la primera semana? Y no, el señor no quiere y prefiere que se tire un volado para saber a ver quién se va con el niño, ¿no? Con los hijos, ¿verdad? Entonces, situaciones muy tristes y bueno. Nos quedan 5 minutos. Muy bien. Para si quieres responder okay. Así, ¿cómo está ahorita? Sí, mira, ahorita finalmente se excusa también la juez del segundo y estamos en el juzgado del tercero de lo familiar. Y lamentablemente otra irregularidad que se presenta ahí es que cuando mi hija cumple 14 años, ¿sí? Yo tenía a mi hijo y me quitan a mi hijo por tratar de juntar a los 2 hermanos. De ahí, ya mi hija pasa el tiempo y mi hija se viene conmigo. O sea, yo me quedo sin los 2. Después mi hija se viene conmigo. Ya cuando mi hija se viene conmigo sola, me busca, ella decide ya venirse conmigo, le digo, bueno hija, entonces sí estaría bueno que vayas al juzgado porque cualquier movimiento que nosotros hagamos, algún viaje o algo, pues yo no tener problemas. Fue al juzgado tercero lo familiar otra vez a declarar y decir que ella ya quería venir conmigo. Cuando dice que ella quiere venir conmigo, no me dan a mi hijo. O sea, al revés, ¿verdad? Sí. Entonces ahí digo, yo esperaba, ¿verdad?, de que ahora mi hija ya estaba conmigo y ya de hecho, pues ella ya como 15, 16 años tenía y no me regresan a mi hijo. Entonces, ¿Tu hija está ahorita contigo? Mi hija está ahorita conmigo. ¿Hace ya 2, 3 años? Sí, 2 años, 3 años. 3 años. ¿Tu hijo no? Y mi hijo no, hace 3 años que sigue con su papá, que es cuando mi hija cumplió 14. ¿Visitas con él? No, aquí el problema es que las convivencias no se han dado porque el niño no quiere. Nada más que el niño dice que no porque hasta que no termine todo el juicio, que hasta que yo entregue la casa, que etcétera. Entonces él está aleccionado. Entonces está siendo aleccionado y las convivencias está para que la juez cumpla las convivencias. Está obligada a que se lleven a cabo. Pero el niño dice que no. Entonces la juez dice que no haya que hacer. Siendo que hay evidencias, ¿verdad?, de que el niño está aleccionado, está amenazado, está condicionado, ¿verdad? Entonces, yo nomás para finalizar, yo quiero que realmente el juez cuarto de lo familiar pague por todos estos daños que han recibido mis hijos. A lo largo de 5 años, mis hijos han estado enfrentando esta situación, todo este desgaste tremendo. Ellos ya no conviven como hermanos. Mi hijo con su mamá, pues, tiene 3 años. Entonces yo sí quiero que se haga justicia. Yo ya perdoné al juez cuarto de lo familiar, ¿sí?, y al padre de mis hijos, pero es muy diferente. Yo quiero que se haga justicia, que él pague lo que él hizo con mi familia. Pues se nos fue el tiempo y bueno, el caso es tan tremendo que nos falta tiempo y nos falta tiempo para poder dilucidar más. Yo las quiero invitar a que vuelvan porque me interesa mucho la opinión de Rosina y me interesa ahondar un poquito más en tu caso. Entonces,
No tengo micro, me dicen. Bueno, les agradezco mucho, se nos fue el tiempo, pero las quiero comprometer a que regresen, porque, bueno, me interesa mucho la opinión tuya, Rosina, y me interesa ahondar más con Lourdes. Es un caso muy serio, es un caso muy jurídica y emocionalmente muy pesado, ¿no? Que necesitamos más tiempo. Entonces, nos ponemos de acuerdo y pueden volver las dos para poder ahondar y poder hacer conclusiones, que me parece que nos están haciendo falta, pero bueno, se nos fue el tiempo. Nos ponemos de acuerdo y les decimos cuándo regresan en esta semana, seguramente para poder complementar el caso, ¿les parece? Sí, perfecto. gracias. Muchísimas gracias como siempre Mujer, si te han crecido las ideas.